Buenas tardes a todos. Me lo han puesto difícil, ¿eh? Abel y Guillermo han puesto difícil ahora. A ver qué digo yo. En primer lugar, mis palabras son de gratitud por la amistad que me une a ellos, por el esfuerzo que sé que han hecho los dos para estar aquí. Gratitud a todos y cada una de las personas que están ahí sentados y algunas que no han podido venir. Creo que esa es la cosa más importante que debo decir. El acto en sí es un acto en donde yo quería resaltar sobre todo los afectos de las personas. Esto es la cosa más importante que yo quería que este acto fuese. Intentar que este momento fuera un momento de afecto entre nosotros, ¿no? Este libro, yo lo he dicho, lo digo aquí, no soy escritora, me he atrevido a escribir esto para no perder la memoria. A veces perdemos la memoria de las cosas importantes, entonces decidí escribirlo para que esto no se perdiera. En primer lugar quiero agradecer a la editora Sofía, que es una editora italiana que se empeñó en publicar este libro, a la que le pedí por favor que publicásemos algunos ejemplares en español para poder estar presentes hoy aquí y luego haríamos la presentación oficial donde ellos quisieran. Pero era muy importante para mí poder hacer esta edición en español, poder traer este libro hasta Guareña y poder pasarlo a mis amigos y también venderlo, porque la idea es que este libro se pueda vender también para el proyecto, ¿no? El título del libro dice: lo que no conocemos existe. Es decir, yo no conocía la enfermedad de Hansen, como decía Guillermo, la lepra, y veía todos los días. Creo que durante la primera semana había en torno a unas 1000 personas, y yo decía, esto dicen que es Hansen, pero era muy difícil creerlo, porque era uno, otro, nadie nos había dicho nada. Después te encuentras y llegas a una comunidad en donde dice que los niños nacen con un Zika, un virus, y tú dices, esto no existe, pero después de 3 días existe eso. Luego llegas a una comunidad y tienes necesidad de comunicar con la ciudad para intentar transferir un paciente y no hay un teléfono, no hay una eléctrica y pasan 3 días, 4 días, 5 días, 10 días y no consigues comunicar con la ciudad y ocurre lo que no quieres que ocurra, que algo muere, no 1, 2, 3, 4. Y ese fue el proceso. Como ello era muy joven, la primera vez, todo esto empiezas a vivirlo un poco así, un poco ligero, ¿no? Pero después la relación con la gente con la que estás es una relación de afecto. Es decir, te vas creciendo personalmente, profesionalmente y te vas revelando con eso, ¿no? Lo que decía Guillermo, yo no me considero una persona excepcional para nada. Yo me considero una persona militante en las cosas, de querer hacer algo más. He tenido siempre la suerte que la gente con la que he estado, en este caso, por eso el homenaje a estas personas, han sido siempre muy respetuosas. Me decían algunos que como no entendía el habla, pues íbamos todos para adelante. Puede ser verdad también, porque no, la lengua diferente a la mía, una manera de comer diferente a la mía. ¿Cuántas veces me hablaba de los churros? ¿Cuántas veces me hablaba de las tapas? Entonces, venían muchísimas situaciones, ¿no? Pero hay una situación que te hace fundamentalmente llegar a un punto de inflexión y dices, bueno, esta gente necesita ser curado, necesita ser consolado, como decía Guillermo, necesitan ser entendidos, necesitan ser escuchados, necesitan ser personas a las que los derechos civiles sean considerados, y no por el hecho de haber nacido en un lugar, como me decía una secretaria de salud del Estado de Amazonas hace 3 días que me hablaba por teléfono. ¿Cómo es posible, Toni, que en ese fundón del mundo hayáis conseguido hacer esto cuando no había absolutamente nada? Yo siempre digo, si había gente, éramos nosotros, había gente. Yo me encontraba gente por todos lugares. Faltaba la oportunidad a esas personas, pero yo me encontraba gente con deseos de poder hacer cosas. Guillermo dice una cosa de la queja. Nunca ha habido una queja. ¿Por qué? Porque nosotros nunca habíamos tenido expectativas, pero sí una fuerte motivación.
Todas las personas que hemos crecido en este proyecto, hoy un proyecto que tiene 342 personas trabajando en cada comunidad. Hoy tenemos cubierto 365 al día al año, 199 comunidades. Eso era impensable. Yo cuando veo el barco ahí, hoy nosotros tenemos la segunda generación con nosotros. En julio de este año hicimos 30 años, ¿no? Y algunos decidieron hacer una fiesta. Por eso surgió el tema del libro, ¿no? Entonces tú ves a toda esta gente nueva. Yo tengo hoy el bioquímico Manuel Siño, Junior, nuestro pedagogo, nuestra enfermera Dayani, nuestra farmacéutica Kelly, todos sus niños nacidos allí indígenas, que fueron a la universidad con las bolsas de estudios que creamos. Yo le decía, hay que ir a la universidad, hay que estudiar. Decía Guillermo, es verdad, no va a venir nadie. Y como allí practicamos el realismo a todos los niveles se practica el realismo del momento presente, el realismo de saber que somos nosotros quienes tenemos que tomar la iniciativa. Porque esto que también mencionaba Guillermo, ¿no?, de la deforestación del Amazonas. Yo recibo cada año multitud de emails que me preguntan por cuántos árboles han caído en el Amazonas, pero jamás han preguntado cuántas personas han muerto en nuestros incendios, y por qué ocurre esa situación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso forma parte del contexto en lo que se vive, ¿no? Entonces, el libro intenta, sobre todo, contar el hecho de que existimos, de que existe esta realidad, pero para reflexionar, no para hacer ninguna consideración filosófica ni antropológica, simplemente para reflexionar. Yo, ¿por qué usé? Hoy hablaba con Fran esta mañana sobre las 7 historias. Esta portada es un niño que se llamaba Dylan. A todos nos une una cosa, y el tema de la enfermedad. La enfermedad es el nexo común que tenemos todos. Eso es lo que nos ha unido todo, y particularmente la enfermedad de Hansen. La zona nuestra es conocida como el infierno, por causa de eso, ¿no? Nosotros tenemos casos todos los días. Este niño es un niño nació con una parálisis. Allí todo lo que se sale un poco de las enfermedades rutinarias nuestras, que son bastante ya complejas, como la enfermedad de Hansen, la enfermedad de Lowe, el Zika, el dengue, la hepatitis negra, etcétera, etcétera, todo lo que es neuro, parálisis, etcétera, etcétera, síndrome neurovegetativo, esto ya es ciencia ficción. Este niño nació con este síndrome. Por supuesto, no tuvimos posibilidad nunca de hacer un diagnóstico precoz, pero convivió con nosotros. Procurábamos con la familia acercarnos siempre a una calidad de vida, pero en un contexto, como veis, en Amazonas, en casas abiertas, que allí no hay una protección, no hay luz eléctrica, etcétera, etcétera. Lo único signo que tuvimos una vez que le regalamos un tucano, que es un pájaro de ahí, y él dibujó, y fue este dibujo el que hizo. Esto nos sorprendió, por eso es la portada de... Este niño nos enseñó, sobre todo, a tener perseverancia. Nosotros siempre, como sanitarios, ante una situación endémica, sentimos 2 sensaciones. Una es la sensación de que no se llega, y otra es la sensación de que se tiene que llegar. Entonces, una de las cosas que el libro pretende es, sobre todo, transmitir optimismo, porque cada una de estas personas nos transmitieron siempre optimismo. Aquí tenemos, por ejemplo, a Sor Carmelita, que es uno de nuestros primeros enfermos que padecía la enfermedad, un gran líder espiritual en su comunidad, que él hablaba mucho sobre la filosofía de Sócrates sin haber nunca escrito, pero tenía una gran inteligencia. Él hablaba sobre lo sobrenatural, pero cuando hablaba de lo sobrenatural, aquí a lo mejor parece como algo del tiempo pasado, ¿no? Porque tú crees en algo sobrenatural, entonces formas parte de algo pasado, de algo que no es real, que algo que no se puede tocar, no se puede contabilidad. Y él decía que lo sobrenatural era lo que unía a nuestro espíritu a la naturaleza para intentar equilibrar y no volvernos locos. Es decir, estas cosas, decía, o la historia que yo cuento de Leopoldina Lucía, son dos mujeres, 2 verdaderas amazonas que vivían en una colocación que, como se llaman así, una unidad muy al interior del Amazonas. Estamos hablando, nosotros, por ejemplo, con este barco, la ciudad más próxima es Manaus, son 7 días de barco, caminando todo el día.
pues esta gente vivía por 15 días, una cosa encerrada allí. Y una vez, cuando llegamos con el barco aproximado, escuchamos una música y alguien del equipo dijo, uy, se está escuchando como un acordeón, allí se llama sanfona, que está ocurriendo ahí. Entonces vimos a lo lejos una música, cantaban una música muy interesante, se llama Asa Branca, que es una música típica del centro oeste del Brasil, de Gonzaga, un antiguo músico, ¿no? Y llegamos allí y vimos todo un espacio de verduras, que no era normal, porque allí en el Amazonas tiene un problema, no existe la agricultura porque llueve torrencialmente, lleva toda la tierra, es decir, es imposible la cultivación. Entonces vimos dos estructuras en unas canoas viejas con unas verduras allí y eran estas dos mujeres. Entonces cuando empezamos a hablar con ellas sobre esta situación de ellas, nos hablaron de cómo era posible mejorar las condiciones del menú de la gente de allí. Allí comemos pescado por la mañana, pescado a mediodía, pescado por la noche, el lunes pescado, el martes pescado, el jueves pescado, el domingo pescado, en fiesta pescado. Entonces esta mujer decía, bueno, pues vamos a hacer una huerta para mejorar las condiciones de vida de esta gente. Entonces hicieron toda una estructura y nos ayudaron como líderes, ¿no? Otro es la historia de un niño que llamo el abrazo de Alan, ¿no? Un niño que se escondía siempre que veía llegar a alguien porque ya estaba preso de la enfermedad de Hansen, de la lepra, ¿no? Entonces sufren el estigma, es decir, una persona muy leprosa nadie se aproxima porque realmente hay una posibilidad de contagio, ¿no? Entonces siempre sabíamos que existía en esta comunidad porque descubrimos una ingeniería genética, civil. Es decir, él hizo un puente con un árbol que se llama el Samauma, es decir, una estructura impresionante, un niño, ¿no? Para que el agua llegara a su comunidad, pero él se escondía siempre, y se escondía. Nuestro barco es identificado como el barco de los leprosos, entonces se conoce, ¿no? Entonces con este niño aprendimos, que este niño luego fue un adulto que trabajó con nosotros hasta su fallecimiento. Entonces construyó toda una estructura para su comunidad, fue un líder de su comunidad. Hoy que se habla de los adolescentes, de los niños, de los estatutos, de la protección, esta gente pasa directamente a la época adulta casi sin espacio, ¿no? Entonces también se habla de la experiencia con Alan, ¿no? Y llamo el abrazo de Alan porque cuando después de 4 o 5 días su espera casi escondido para cogerlo, él estaba ya desprevenido, pensaba que nos habíamos... Le cogimos, ¿no? Y le dijimos, tranquilo Alan, que sabemos lo que ocurre, vamos a tratarlo. Entonces me dio un abrazo tan fuerte que hasta el día de hoy lo recuerdo, ¿no? Por eso se llama el abrazo de Alan. Porque él me dijo, a partir de este momento, con este abrazo, dejo de ser maldito para mi familia, para mi comunidad y para mí mismo. Eso que te lo digo a un niño es muy duro, ¿no? Tenemos otra historia también, que es la historia de Miguelciño. Miguelciño es un niño que tuvimos más suerte con él, porque pudimos a nivel internacional hacer una corriente para poder llevarlo al sur de Brasil, ¿no? A Curitiba, a São Paulo, donde hay hospitales como el Albert Einstein, ¿no? Hospitales que tienen un reparto de neurología muy importante, ¿no? Y este niño con 18 años ocupaba lo que un poco más que aquí, pesaba 10 kilos, ¿no? Entonces durante 18 años acompañamos todo este proceso, ¿no? Es una cosa muy interesante porque cada día que nosotros pensábamos que podría haber un desenlace, se revelaba, es decir, conseguía superarlo, ¿no? Y lo mandamos a congreso para estudiar, nos decía ya no hay nada que hacer, no hay nada, pero siempre había algo, ¿no? Con él aprendimos a nunca desfallecer. Es decir, las historias que contamos aquí son las historias de pequeños héroes, ¿no? Luego otra persona también, Luisa, que yo hablo de doña Luisa. Doña Luisa fue enfermera mía hasta el último momento, ¿no? Era una persona, su objetivo era cuidarme, eso era su objetivo. Entonces ella se ponía allí cuando veía algún paciente que venía un poco enfadado, le decía, váyase, una cosa así, ¿no? Esta mujer tiene una historia tremenda, ¿sabes? Una vida personal como mujer por tantas razones, perdió varios hijos, ¿no? Y esta mujer hasta el último momento, pensaba que su objetivo era cuidarlo a todo el equipo. Es decir, este es un libro que intenta homenajear a gente muy importante, como decía Guillermo.
Y la importancia no viene por el currículum ni por el estatus, creo que estamos aquí todos bastante, sino por algo que se llama la transversalidad, la capacidad de sumar juntos como comunidad o como equipo, ¿no? Cuando a mí me plantearon este libro, me lo plantearon como una autobiografía. Y yo decía, en modo alguno yo podría nunca haber hecho nada. Yo siempre pienso que la gente es inteligente, más inteligente que yo. Entonces, indudablemente reconocerá el hecho de que es imposible que una persona pueda siquiera hacer un pequeño proyecto en una pequeña comunidad si no cuenta con gente, con equipo. Yo siempre digo que he tenido la suerte más porque la gente que me ha rodeado siempre, aunque como dice Raimundina, Tony, pero nunca hemos tenido ningún dinero, bueno, esto no era el tema. Siempre he visto hacia adelante. Y cuando veo las imágenes de Manuel, fijaros lo que significa para una comunidad indígena con una lengua diferente, donde no hay luz eléctrica, que llegue un barco con un laboratorio dentro y que por la mañana te diga a alguien, tengo un poco de fiebre, y le dice, esta vez no lo voy a intuir, vamos a hacer esto, vamos a hacer un hemograma, vamos a hacer un cultivo, vamos a hacer una radiografía y espérate que no va a ser ningún problema. Vamos a subir con el equipo aquí para que usted no baje hacia el barco, ¿sabes? Y eso es una revolución, una cosa que era impensable. Otra revolución es que todas las personas ahora mismo que están dentro del equipo son nacidos allí. El tema de la pandemia, que es un momento muy difícil, realmente nosotros hemos vivido estas cosas a diferencia de otras organizaciones que antes, de ahí nadie se ha movido, realmente todos éramos del mismo lugar. Yo creo que eso da continuidad al proyecto y eso ha sido posible porque esta gente existe. El empeño mío con este libro, con esta mi manera de hablar, es que ustedes entiendan que esto existe porque existe esta gente, ¿sabes? Existen estas personas y yo soy una persona en medio de ellos, pero no ni a un lado ni encima, porque estamos dentro de este equipo y porque siempre hemos sido muy realistas. Esto es una cosa también muy interesante, a veces parece que es muy simple, pero es muy interesante. El realismo es aquella cosa que te dice, esto hay que llevarlo adelante. Yo me acuerdo la primera vez que yo llegué a la comunidad de Pagonillo, yo era muy joven, claro. Entonces llegaba la gente y me decía, Tony, esta gente viene, malaria, hepatitis, y a lo mejor veíamos 250. Y cuando salíamos de la comunidad, en el sentido, veíamos en la vera del río todas las personas esperando allí. Y yo decía, ¿y esos que esperan? Tony, tú le has dicho que tiene malaria, tú has dicho que tiene dengue, están esperando una solución. Y fue entonces cuando empezamos a pensar, no, hay que ir un poco más lejos. Nosotros no podemos hacer un diagnóstico, aquí hay que hacer algo para cambiar esta realidad, hay que hacer algo mucho mayor, como hizo Ala, como hizo Doña Luisa, como hizo Leopoldina y Lucía, como hizo Miguelciño, cuando, como digo, los pronósticos nos decía siempre, con ese niño no se puede ir, y duró hasta los 18 años, precisamente 3 días antes del aniversario, ¿no? Decía a su madre que era fundamental que él resistiera porque formaba parte de nuestro espíritu. Esto es una cosa muy interesante también. Cuando tú partes, tú te trasladas de una realidad como esta a otra realidad, como yo he tenido la suerte, ¿no?, de vivir en otro contexto, ¿no?, de poblaciones con lenguas diferentes, una manera de vivir. Tú tienes que intentar entender cómo es esa cultura, ¿no? Entonces el sentido de la espiritualidad, el sentido de la unión, de la naturaleza, es muy importante. Su Carmelita siempre me decía, por ejemplo, una noche que pasamos con una inundación terrible, que perdimos, pues no sé si había 10 casas, pues se perdieron 9, ¿no? Y aquello fue una tragedia aquella noche y todo el mundo allí preocupado y me decía, y me dijo ese Carmelita, Antonia, que estáis esperando, espabilaros que hay que coger árboles de aquí, porque si llega la noche vienen los cocodrilos, así que dejaros de pensar cualquier cosa. Así es como se actuaba, ¿no? Entonces todo esto, como digo, que es muy real, es luego lo que te hace a intentar atreverte a otras muchas cosas. Y luego el sentido
aquel de que la vida es mucho mayor que lo que tú piensas, mucho mayor de lo que tú eres, mucho mayor de lo que tú puedes pensar, ¿eh? Y eso te hace también arriesgarte a ir más lejos. Y por último, y para no enrollarme más, quiero decir también otra cosa. Cuando se habla de la pobreza, muchas veces, así referido en el campo de la cooperación internacional, siempre se habla de una pobreza y de unas cooperantes, de unas organizaciones, y yo no veo nunca nada de eso, ¿sabes? Yo veo situaciones difíciles que hay que enfrentar, ¿no? Pero nunca he visto esa pobreza allí, nunca la he visto una pobreza, no he visto esa pobreza, he visto limitaciones, dificultades, pero jamás he visto esa pobreza, ¿eh? Y eso nos ha dado motivo para ir adelante. Yo cuando hoy veo a Junior, nuestro pedagogo, que está metido en una comunidad, que lleva 15 días hasta llegar allí, que tiene familia en otra comunidad, y me dice, no, Tony, aquí voy a estar 3 meses, porque ahora estamos trabajando en una cosa llamada experiencia piloto, es decir, nosotros queremos mejorar la vida de la gente en su comunidad. Entonces estamos viendo los menús, estamos controlando el agua, Entonces cuando ves a estas personas activarse y decirte, no, esto hay que hacerlo así, no se puede esperar, vamos a ver cómo lo hacemos. Pues eso es la gran revolución, y eso se llega, primero porque hay que confiar en la gente, es una cosa muy interesante, hay que confiar siempre en la gente siempre tiene algo que ofrecer, ¿eh? En el equipo no existe selección, no hay selección, afortunadamente nosotros, como digo, no tenemos aquella cosa de seleccionar por currículo, seleccionar por lengua, seleccionar por raza, seleccionar por sexo, absolutamente nada, todos sumamos, no existe posibilidad nunca en un lugar como en el que nosotros vivimos, en donde, como digo, no existe ni luz eléctrica, no existe el teléfono, no existe el youtuber, no existe toda esta gente que en un momento tienen a lo mejor más protagonistas en nuestra vida que lo que es la realidad donde vivimos. ¿Okay? Bueno, pues nada, esto es lo que yo quería decir. Muchas gracias.